Hola, buenas a todos, todas. Vamos a continuar con las clases. Hoy vamos a empezar con una nueva metodología que tenemos que adaptar pues por fuerza de la situación, ¿vale? Se llama Flips Classroom y consiste en proporcionaros la documentación y los materiales antes de que tendríamos la clase virtual o presencial antes de tiempo, ¿vale? Entonces, la idea es que vosotros preparéis las clases con toda la documentación antes de esa sesión y luego ya en esa sesión vamos a resolver dudas e incluso podríamos hacer algún ejercicio dado el caso. Antes que nada, quiero desear que estéis todos bien, que vuestros familiares estén bien, que lo estéis pasando lo mejor posible dentro de la situación en casa. Además, ahora el tiempo no acompaña, con lo cual no apetece salir de casa, tenemos que seguir en casa confinados. Y bueno, también deciros que el campus virtual está activo para cualquier duda que tengáis. Por los foros tanto de teoría como de prácticas vamos a responder las preguntas que tengáis. Y bueno, voy a proporcionaros una serie de vídeos con pequeñas piezas de contenidos. Además os diré qué partes del libro tenéis que leer y estudiar relacionadas, aparte de otros recursos que veamos en internet, ¿vale? Entonces, bueno, la primera pieza que he preparado, que voy a empezar a preparar, es IP versión 6, que es la siguiente evolución del protocolo IP. Ya hemos visto IP versión 4, hemos visto el formato del datagrama, el concepto de fragmentación, el direccionamiento y la función de NAT. Y en esta siguiente sesión lo que vamos a ver es la versión 6 del protocolo IP. Bueno, como sabéis, ya hemos estado comentando durante el curso, la principal motivación del paso de una versión a otra, de IP versión 4 a IP versión 6, es el problema de las direcciones IP públicas, ¿vale? A mediados de los 90 empezó a pensarse que en el futuro cercano se iban a agotar en las direcciones IP versión 4, que ya sabemos que su longitud son 32 bits, y que tenemos pues eso hasta 2 elevado a 32 posibles direcciones IP para proporcionar. Bueno, se empezó a trabajar y bueno, ¿qué pasa si nos quedamos sin direccionamiento IP? De hecho, había un grupo de trabajo haciendo cábalas acerca de cuándo se agotarían este número de direcciones. El grupo de trabajo se conoce como Address Lifetime Expectation y había un par de gurús que decían que uno decía que se iba a agotar en 2008 y otro en 2018. Bueno, pues en 2011 se asignó el último rango de direcciones IP disponible, que se agotó algunos años después, y bueno, pues hoy en día existe una doble utilización de estas direcciones, ¿vale? Existen equipos que tienen dirección IP versión 4, dirección IP versión 6, pero la principal motivación de hacer esta variación, esta migración a IP versión 6 es la escasez de direcciones IP, ¿vale? Como iban viendo que algunas cosas no se comportaban como ellos tenían pensado, me refiero a la gente que empezó a trabajar en el desarrollo de Internet, se aprovechó esta migración a IP versión 6 para añadir modificaciones que solucionarán estos pequeños problemas. Por ejemplo, se han suprimido campos de la cabecera fija, no se realiza la comprobación del checksum en todos los saltos porque se veía que eso suponía una pérdida de tiempo, una ralentización. Se introdujeron conceptos de calidad de servicio, el concepto de flujo, que engloba una secuencia de paquetes con unas características parecidas. Y bueno, la idea era, aparte de tener más direcciones IP disponibles, donde ya se supone que si nos hacemos una idea, cada grano de arena del planeta podría tener una dirección IP, versión 6. Ya veremos si esto con la utilización de Internet de las cosas es tan liviano o no, o dentro de unos años tenemos que cambiar de protocolo. Bueno, la idea es esa. Aparte, más cosas. El formato del datagrama IP versión 6. Ya veíamos que en IP versión 4 teníamos un datagrama
que tenía una cabecera IP versión 4 y los datos. ¿Vale? Ahora vamos a tener lo mismo, ¿vale? Vamos a tener una cabecera IPv6 y sus datos. ¿Qué diferencia va a haber? Lo primero de todo, la longitud. La longitud de IP versión 4 son 20 bytes. ¿Vale? Una cabecera fija de tamaño mínimo son 20 bytes. Luego, a su vez, podríamos tener un conjunto de opciones. Yo las sombreo aquí en negrita. ¿Vale? Con lo cual podríamos tener una cabecera mayor a 20 bytes. Teníamos un campo opciones, también teníamos un campo tamaño de cabecera, tamaño total, para calcular todos estos tamaños. Ahora, en IPv6 tenemos una cabecera fija de un tamaño 40 bytes, cabecera fija, no hay campo opciones, pero ya veremos que podría haber una cabecera posterior que hiciera las veces de ese campo opciones, ¿vale? Pero bueno, la principal diferencia es la que os he pintado ahí. En cabeceras, en IP versión 6 tenemos cabecera fija de 40 bytes, en IP versión 4 tenemos cabecera variable, cabecera mínima de 20 bytes, pero puede haber campo opciones, con lo cual la cabecera se expandiría. Y luego vendrían los datos de usuario, ¿vale? Que tendríamos del nivel superior. Aquí abajo también pone que no se permite fragmentación. En IP versión 6 se puede fragmentar tanto en origen como en los sistemas intermedios, en los routers. En IP versión 6 no. Y luego explicaremos cómo es esta fragmentación. Este sería el formato del datagrama, ¿vale? Donde tenéis aquí abajo la información de cada uno de los campos. Todo esto son los 40 bytes que hemos visto antes. También podéis entrar a la página de Network Sorcery IPv6 para ver cada uno de estos campos, pero eso pueden explicar fácilmente. El primer campo que tenemos es el campo versión. ¿Vale? Bueno, lo voy a borrar porque no se ve. Campo versión. El campo versión identifica la versión del paquete. ¿Vale? En IP versión 4 vale un 4, en IP versión 6 vale un 6. Luego ya veremos qué pasa en aquellas redes donde haya ambos tipos de protocolo IP. El campo prioridad o clase de tráfico es parecido al campo tipo de servicio que comentamos, que hacía referencia a la calidad de servicio en redes IP, ¿vale? Pero bueno, tampoco vamos a entrar mucho más en detalle. Sería para dar más prioridad a un tipo de flujo que a otro. De hecho, tenemos un nuevo campo que se conoce como etiqueta de flujo, que este es más grande, son 20 bits, que se utiliza para identificar un flujo relacionado de datagramas. Es decir, existe una serie de paquetes pertenecientes a un mismo flujo que se puede requerir una calidad de servicio concreta, y esta etiqueta, bueno, pues tendríamos un identificador único para todos los paquetes pertenecientes a un flujo, algo parecido a lo que veíamos con fragmentación IP, donde el campo de identificación identificaba todos los fragmentos pertenecientes a un datagrama original. Luego tenemos en la siguiente fila el tamaño del payload, ¿vale? Que indica cuál es el tamaño del campo datos de usuario. Es decir, si yo pinto el paquete otra vez, aquí tengo la cabecera IPv6 y tengo los datos o payload. Bueno, pues es el payload length, me indica ese tamaño que yo tengo ahí del campo datos de usuario. Y ahora os voy a realizar una pregunta. ¿Es necesario tener un campo que me diga el tamaño total del paquete IP versión 6 al igual que teníamos en IP versión 4? Bueno, pues ya la resolveremos esa pregunta. A ver si consideráis que sí, que no y por qué. Bien, siguiente campo.
Siguiente cabecera, next header, lo tenemos aquí, y hace las veces del campo protocolo. El campo protocolo que era muy importante en IPv4. El campo protocolo me decía qué es lo que venía a continuación de la cabecera, si era un segmento TCP, si es un diagrama UDP, aquí lo mismo. Entonces, siguiente cabecera y campo protocolo tienen similar información en ambos protocolos IPv4 y IPv6. Hop limit, siguiente campo que tenemos aquí, hace lo mismo que el TTL, time to live, es decir, por cada route por el cual se atraviesa un paquete IP, se decrementa en 1 ese campo, y si se llega a 0, el paquete se descarta, para que no haya un flujo continuo de paquetes viajando por la red utilizando recursos de manera innecesaria. Y por último, los campos, digamos, más importantes son dirección IP origen y dirección IP destino, donde tenemos 128 bits para cada uno de ellos. Identifican a los sistemas origen y destino a nivel 3 de ese paquete IP, ¿vale? Una vez que acaba la cabecera, ya tenemos los datos de usuario. Esos datos de usuario que vendrán identificados por el campo siguiente cabecera que hemos visto antes. Continuamos. Otros cambios desde IPv4 hasta IPv6. Esto es muy importante, ¿vale? Como os podéis dar cuenta, el campo checksum se ha eliminado. ¿Por qué se ha eliminado? Bueno, pues porque como decía antes, cuando se empezó a estudiar esta migración del protocolo, dijeron, bueno, vamos a ver, si hacemos checksum a nivel 2, a nivel 3 y a nivel 4, ahora que vamos a modificar el nivel 3, ¿por qué no nos lo evitamos? Y así en cada router no es necesario realizar el checksum a nivel 3. Ya lo haremos también a nivel 2, ¿vale? Entonces decidieron eliminar el campo checksum, el cálculo del complemento A1 de las palabras 16 bits, lo que vimos el otro día, de la cabecera, y comprobarlo en el destinatario. ¿Vale? Entonces se decidió por eliminar, con lo cual hacemos checksum, no hay checksum. Opciones. El campo opciones, como os decía antes, en IPv4 teníamos una cabecera variable donde podíamos tener opciones. Ahora sí puede haber opciones, pero estarían relacionadas con una siguiente cabecera. Si yo pinto otra vez el paquete IPv6, tengo aquí la cabecera perdón, a ver que lo borre, que no se me da nada bien estas cosas. IPv6, yo puedo tener aquí detrás los datos, ¿vale? Donde esos datos pueden ser un segmento TCP o lo que queramos, y también puedo tener una siguiente cabecera que sean las opciones y luego ya los datos, ¿vale? Entonces, en el campo siguiente cabecera, que es el que yo os marco aquí, se puede decir, bueno, después de la cabecera va a venir el campo opciones. No se elimina por completo de IPv4 a IPv6, pero se modifica el comportamiento. A su vez, hay otro protocolo, que es ICMP, que todavía no hemos visto hasta la fecha, que permite notificar situaciones de error. Por ejemplo, cuando un paquete que debe llegar a un destino no llega porque expira el TTL, se crea un mensaje ICMP de vuelta diciendo su paquete ha muerto. Y el origen dirá, bueno, pues lo vuelvo a enviar, ¿vale? O no, o me quedo como estoy. En este caso tenemos que la versión 6 de ICMP también se ha modificado, y en este caso, como no hay fragmentación en los sistemas intermedios, ¿vale? Supongamos que queremos enviar un paquete de un origen hacia un destino atravesando un par de routers, y en este router, que yo voy a pintar como rojo, hay que fragmentar.
Bueno, pues en IP versión 6 no se puede fragmentar. Y este router que tenemos aquí va a crear un mensaje de vuelta al origen de tipo ISMP versión 6 diciéndole su paquete es muy grande. Y ya el host origen vuelve a enviar un mensaje con un paquete más pequeñito, sabiendo que el primer router en este caso no va a dejar atravesarlo. Entonces no hay fragmentación, pero hay un control de esa fragmentación, de ese tamaño de mensaje, de esas MTUs, gracias al protocolo ICMP versión 6. Bueno, y una vez que hemos visto el formato del diagrama IP versión 6, cuál es la principal motivación, cuáles son los principales cambios y qué campos se han modificado el nombre, pero se utilizan para más o menos lo mismo, cuáles se han eliminado, vamos a ver qué pasaría en una red donde ambos tipos de sistemas, aquellos que implementan IP versión 4 e IP versión 6, coexisten al mismo tiempo. Entonces, hay diferentes opciones. La primera opción es, venga, a partir del día D, a la hora H, todos los routers, todos los sistemas en Internet deben trabajar con IP versión 6. Pero como podéis imaginar, eso es muy costoso. Tú no lo puedes decir a una empresa o a un ISP. Tienes 3 meses para cambiar todos los routers porque es súper costoso y no lo pueden afrontar. Entonces, lo que se hace es ir migrando una serie de routers, los más propicios, los más beneficiosos para ser intercambiados en función de diferentes métricas, y hacer una migración incremental, ¿vale? Pasamos de un pequeño porcentaje de routers IP versión 6 a ir sumando una serie de routers, tenemos más routers cada vez más, hasta tener un 100% de routers y sistemas IP versión 6. Pero hasta tener ese 100% de migración completada, ¿cómo es el funcionamiento de los dos tipos de sistemas? Bueno, pues se utiliza el concepto de tunelización, ¿vale? Que como dice ahí, el datagrama IP versión 6 se encapsula en el payload de un datagrama IP versión 4. Entonces aquí, en este datagrama que tenemos aquí abajo, es un datagrama IP versión 4, donde tenemos su cabecera IP, que la represento con este rectángulo negro, y luego ya en el campo de datos de usuario, que es lo que viene a continuación, tengo el datagrama IP versión 6. Entonces digamos que estamos engañando de alguna forma y atravesando redes IP versión 4 con paquetes IP versión 6 dentro del campo de datos de usuario. Vamos a ver un ejemplo concreto, ¿vale? Donde tenemos una red, esta sería la red, la vista física, y tenemos un conjunto de routers IP versión 6, el A, el B, el E y el F. Sin embargo, el B y el E están conectados por un conjunto de routers IP versión 4, es decir, hay redes IP versión 4 en el camino, ¿vale? A efectos lógicos, eso se conoce como túnel. Túnel IP versión 4. Entonces, ahora si quisiéramos enviar un datagrama IP versión 6 con el equipo origen, el router origen sería el router A y el router destino sería el router F. Yo podría crear aquí un paquete, ¿vale? Donde iría desde el SRC A hasta el destino F, pero cuando llegara al router B, este lo tendría que encapsular dentro de un paquete IP versión 4, ¿vale? Tendríamos aquí el payload
Esto entraría aquí en el payload. Este sería el paquete IPv6. Este sería el paquete IPv4. Esto de aquí arriba, que ya va a representar el rojo, sería la cabecera. ¿Vale? Esto que represento yo en verde sería el campo de datos de usuario de ese paquete IPv4, que coincide que es este paquete IPv6 que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, el paquete atravesaría todo el túnel IPv4 y cuando saliera de él, como si nos metemos en un túnel en una carretera, nos metemos dentro de la montaña, nos encapsulamos y luego salimos otra vez cuando le damos a las luces y las quitamos, ¿vale? Para que tengáis una idea. Llegaría ese paquete con su cabecera IPv4, igual que antes, con su payload, que sería verde, el paquete IPv6 que creamos en origen, en A, y lo sacaríamos, sería un paquete todavía IPv4, lo sacaríamos y tendríamos el paquete original, este que creamos aquí, sería este que tenemos aquí, con el origen, el destino y bueno, sería el que hemos representado como verde. ¿Vale? De esta forma podemos, digamos, hacer un pequeño truco para trabajar con redes híbridas IPv4, IPv6. ¿Vale? Muy importante el concepto de tunelización. Bueno, pues con todo esto creo que no me quedó nada. Terminaríamos la introducción a IPv6. Hemos visto cuál es la motivación, básicamente tener direcciones IP disponibles, públicas. Cuál es el formato del datagrama IPv6 con su cabecera fija de 40 bytes y con su campo de datos de usuario. Lo hemos visto los campos, donde lo más importante son la dirección IP origen y la dirección IP destino. Hay algunos campos que funcionan parecidos a IPv4 pero tienen distinto nombre. Se suprime el campo opciones. El campo protocolo se llama campo siguiente cabecera. Y luego también hemos visto cómo trabajar en redes híbridas IPv4 o IPv6 durante esta transición que todavía no ha acabado. Hay muchos sistemas que todavía trabajan en IPv4, la mayoría de ellos, y se está intentando incrementar este porcentaje. Entonces, esta sería la resolución del ejemplo anterior. Por último, ¿cuál es la adopción? Bueno, pues en Google el 8% de los clientes tienen acceso a Internet a través de IPv6. En Estados Unidos, en el gobierno, una tercera parte, esto es de hace algunos años todavía, pero seguro que ha incrementado este porcentaje en los dominios del gobierno de Estados Unidos. Pero quiero que os quedéis con que el hecho de cambiar un protocolo, que digamos que es el núcleo de Internet, IP, es muy complicado. Empezó hace 20 años y todavía no hemos acabado en este despliegue. Es como si tuviéramos que cambiar los cimientos de una casa, ¿vale? Es complejo. Si tuviéramos que cambiar simplemente el protocolo de nivel de aplicación, en lugar de HTTP, ponerle HTTP versión 7, pues no sería tan complicado. Sería como pintar las paredes de una casa y ya está. Y seguro que los vecinos te mirarían con buenos ojos y te copiarían. Pero cambiar los cimientos es más complicado. Entonces, bueno, se están haciendo estas funcionalidades, estas opciones para que no forcemos a los sistemas a que sean IPv6, a todas las redes, a todos los operadores de red, sino que sea un despliegue, digamos, incremental. ¿Vale? Bueno, pues con esto termina la clase de hoy. En un ratito os mandaré una serie de emails y nos vemos en la próxima, ¿vale? Hasta luego.